diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si él pudiera, nos hubiera despedazado, ya no existiríamos nadie. Pero el asunto es de que Dios tiene un plan y Dios tiene su protección sobre todos nosotros. Pero la Biblia nos demanda que tenemos que ser muy inteligentes. Utiliza otra palabra la Biblia, pero dice que tenemos que ser inteligentes y tenemos que orar, que no podemos nosotros solos. Nosotros necesitamos pedirle al Señor su ayuda y su protección para que Él pueda mandar sus ángeles a que nos guarden y nos cuiden y nos protejan. Pero hay una guerra y es una guerra muy dura. ¿Por qué menciono esto? Porque hoy en Denver nos estuvo hablando un poquito Pati Díaz, que es la encargada del grupo de oración, de que estamos buscando intercesores. ¿Y a quién de nosotros les gustaría ser intercesor? Hace tiempo yo escuché la definición de intercesor. Fue una definición que se me hizo muy bonita. Yo tenía entendido que la palabra intercesor era una persona nada más que está orando, ¿no? Y tenía más o menos un concepto en mi mente, pero cuando escuché la definición se me hizo excelente. Y la definición decía algo así como: es una persona que mueve la mano de Dios en favor de otros. Entonces, un intercesor desde su casa, sin ser famoso, sin salir en la televisión, sin estar en el radio, sin estar en un púlpito, desde su casa, sin importar si es hombre, si es mujer, si es joven, si es viejo, sin importar ningún color, ningún idioma, desde su casa pueden interceder para que la mano de Dios se mueva a favor de la iglesia. Y es algo maravilloso, ¿no crees? Yo me imagino cuando un día todos vamos a estar delante del Señor Jesús. Dice la Biblia que vamos a poner nuestras coronas delante de Él. Va a haber personas que no fueron famosas y nadie conoció que tengan unas coronas maravillosas. Mujeres y hombres de oración que desde su casa estaban pendientes y sufrían por lo que sucedía alrededor de ellos. Y pedían al Señor. Y esas personas aquí no son conocidas, pero allá van a ser muy, muy conocidas. Todo esto lo menciono porque es importante que sepamos que necesitamos más personas que se integren al ministerio de oración. Este ministerio de oración es un ministerio que se está llevando a cabo de dos formas. Oran físicamente y oran desde una línea de teléfono. ¿Cómo le llaman? El cuarto virtual. Y hay un grupo de personas que desde diferentes lugares, desde sus casas algunos, marcan a un número de teléfono en la mañana y juntos empiezan a orar. ¿Por qué? Porque vivimos como 1 hora y media de diferencia de una casa a otra, entonces no todos pueden llegar en la madrugada a un punto y reunirse. Entonces, por eso se hace así. Yo los invito, si alguno de ustedes quiere ser participante de esta gran bendición, al final podemos platicar de eso y les damos los datos, ¿sí? Para que lo tomen en cuenta. Bueno, entonces vamos a empezar ahora sí nuestra predicación. Vamos a continuar el libro de los Hechos de los Apóstoles, versos del 10 en adelante. El pastor había estado predicándonos hasta el verso 8. Los invito a que hagamos una oración antes de empezar. Padre bendito, gracias Señor, gracias. Eres muy bueno, Señor. Tu misericordia es mucha y nos ha alcanzado. Gracias por llamarnos para ser tus hijos. Gracias por darnos ese privilegio, Señor, de ser llamados cristianos. Gracias porque tú tienes cuidado de cada uno de nosotros. Y porque el día de hoy nos vas a hablar, Señor, gracias. Yo te agradezco, Padre, porque yo anhelo, Señor, ser usado por ti. Y como te he dicho muchas veces, yo quiero, Señor, que tu Espíritu Santo me utilice para que otras personas escuchen tu palabra. Por eso yo anhelo aprender y aprender correctamente, Señor, para poder compartir tu palabra. Te ruego, Señor, que cada uno de mis hermanos y de mis hermanas que te están escuchando o que están escuchando este mensaje sean bendecidos con tu palabra, con tu evangelio. Gracias te damos, Padre, por los méritos de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. Y entonces continuamos leyendo el libro de los Hechos, el encuentro entre Pedro y Cornelio, capítulo 10, versos del 9 en adelante.
los invito, si quieren, pueden estar escuchando, y yo lo voy a estar leyendo, lo pueden estar escuchando para que entremos todos juntos a la historia de lo que estaba sucediendo en ese tiempo, ¿sí? Bueno, vamos a empezar desde el 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad. Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. ¿Quiénes son ellos? No sé si recuerden, la semana pasada el pastor nos habló de 3 hombres que había mandado Cornelio para que le dijeran a Pedro que viniera hasta su ciudad. Entonces, en el verso 10 dice: y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un lienzo que, atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todo tipo de cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría esa visión que había visto, he aquí que los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaban por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues, desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la cual habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló allí a muchos que se habían reunido, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? A todo esto que estuvimos leyendo, bueno, cuando yo lo leí me quedé sin aliento, lo leí como 20 veces. Estuve pensando, estuve escuchando y estuve leyendo algunos comentarios de algunos diferentes maestros de la palabra, y estuve aprendiendo un poquito de toda la historia alrededor, cómo funcionaban las cosas en ese tiempo. Y juntando todas estas cosas, el Señor me dio la oportunidad hace unos días de levantarme a las 2 de la mañana y me puse a escribir un poquito de qué era lo que yo quería decir. La información que recibí fue maravillosa y dije: ¿cómo voy a titular esta enseñanza? Porque la Biblia nos dice que es el encuentro entre Pedro y Cornelio, ¿verdad? Y yo le puse una cita divina. Una cita divina, ¿por qué? Porque Dios planeó desde el cielo
Él que conoce todas las cosas, que conoce el futuro, que sabe lo que vamos a hacer antes de que nosotros lo hagamos, lo que vamos a pensar antes de que nosotros lo pensemos, y que está pendiente de nosotros, saber quién de nosotros le quiere servir. Dice la Biblia que sus ojos recorren el mundo entero buscando a alguien en quien depositar su poder. Imagínense. Y tanta gente que anda por ahí queriendo tener poder. Pero está buscando un justo, por eso es que no lo hemos tenido nosotros todavía. Pero el asunto es de que Dios tiene cuidado y no se le escapa ningún detalle. Él está pendiente de todas las cosas. Y me gustaría que ahora leyéramos un verso que está en Hebreos 9:27. Me pareció muy importante el estar mirando cómo es que Dios hace las cosas. Hebreos 9:27 y dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Pareciera que no tiene nada que ver, pero hay algo importante que necesitamos saber. Dios estableció leyes y estableció reglas que están gobernando este universo que nosotros conocemos. De hecho, el mundo espiritual se gobierna con algunas leyes y reglas. Por eso Dios dice que oremos. Sería muy fácil que Él mande sus ángeles y que acaben completamente con la maldad, pero no se trata de eso. Hay una guerra en la que Él quiere que nosotros participemos y que participemos activamente, que nos demos cuenta y que hagamos nuestra parte, lo que nos corresponde hacer. Bueno, entre estas reglas y leyes que Él estableció, nos dice que de la manera que se estableció para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Que va a haber un juicio y que el hombre después de morir se va a enfrentar con este juicio. Así como estas leyes y como estas reglas, Él estableció la regla más importante, que es la que a nosotros nos debe de interesar. Es cómo una persona o un ser humano puede ser salvado. O sea, cómo un ser humano puede vivir toda la eternidad en la presencia de Dios. Esa es la pregunta más importante de siempre, de todos los tiempos. Era la pregunta que mantenía orando a Cornelio. Y ahorita lo vamos a ver poco a poco. Y a Dios le plació que un hombre o una mujer pudieran ser salvados de la condenación eterna solamente de una forma, y la forma es por la predicación del Evangelio, que nos dice que vino un hombre llamado Jesús, murió en una cruz, resucitó al tercer día, y gracias a esa muerte nosotros podemos tener la vida eterna cuando nosotros le recibimos en nuestro corazón y le queremos obedecer. Ok, ahora vamos a ver cómo es que se orquestan algunas de estas citas divinas. Vamos a leer primero quiénes son los ángeles, porque tenemos muchas ideas y yo he escuchado muchas diferentes definiciones de los ángeles, y quiénes son los ángeles y qué hacen los ángeles. De hecho, hay muchas personas que no creen, muy bien no creen en Dios, pero sí creen en los ángeles y piensan que los ángeles los cuidan. Pero vamos a ver quiénes son los ángeles, y esto lo podemos ver en Hebreos 1:14. Y nos dice: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? El contexto de esto es de que Dios le está hablando a Jesús y le dice, en el verso 13 dice: pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Esto se lo dijo solamente a Jesús, no se lo dijo a ningún ángel. Y luego nos dice quiénes son los ángeles, y dice: no son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Como dijimos, Dios conoce todas las cosas, y nosotros no nacimos siendo salvados, nosotros no nacimos siendo hijos de Dios, pero en algún punto de nuestra vida nos topamos con el Evangelio, y entonces el Señor, por su misericordia, permitió que nos arrepintiéramos y nos convirtiéramos en hijos de Dios. Entonces, los ángeles están en servicio para ayudar a los que son hijos de Dios y a los que van a ser hijos de Dios. Ahora vamos a ver dos de estas citas divinas
Hace como 3 semanas miramos una de esas cuando vimos el caso de Felipe y el etíope. No sé si lo recuerden. Esto lo vimos en el Hechos de los Apóstoles 8, 26 al 28. Vamos a leerlo para recordarlo. Hechos 8, del 26 al 28, y dice: un ángel del Señor le habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Se fijan cada vez que Dios da una instrucción, cómo la da perfecta, con todos los detalles para que la persona no se vaya por otro lugar, para que la persona no se equivoque. Y un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, la reina de los etiopíes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, que había venido a Jerusalén para adorar. Este hombre había venido a Jerusalén para adorar a Dios. Ok. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. ¿Qué vemos aquí? Un hombre que está listo, completamente listo para recibir la palabra. Y para que este hombre pudiera recibir la palabra, Dios, por medio de un ángel, le dijo a Felipe: ve, y en tal lugar te vas a encontrar a esta persona. Si Felipe hubiera llegado media hora después, ya no hubiera encontrado el carro. Si se hubiera tardado un día, tampoco. O sea, estas citas divinas Dios las planea de tal manera que sea en el momento exacto. Hay un solo momento, Dios lo planea, y en ese momento tú vas a estar ahí. Quiero que todos pensemos en esto, porque todos somos cristianos, somos hijos de Dios, y Dios nos quiere utilizar para compartir su palabra. Pero ¿qué pasa si yo no estudio la Biblia, si yo no asisto a los estudios, no oro, no ayuno, no tengo comunión con el Señor? Soy un hijo de Dios porque le entregué mi corazón, pero no hago nada, solamente a veces voy a la iglesia y a veces no. Y de repente Dios me pone sentado en el autobús con una persona que se va a suicidar. Y ya estando ahí, le tengo que hablar a esa persona. ¿Qué le voy a decir? Le voy a decir: ¿cómo van los Broncos? O quién ganó en el fútbol, cualquier cosa. O sea, le podemos decir cualquier cosa, pero no le vamos a dar una solución al problema que él trae en su corazón. No le podemos hablar del Señor porque no conocemos al Señor, aunque seamos hijos. Eso sería algo muy catastrófico, algo sería muy grave, sería muy triste. Y si no nos preparamos, va a haber citas divinas en las que el Señor nos ponga ahí y no vamos a saber qué hacer. Se los digo porque el Señor nos va a usar, somos sus hijos. Por ser sus hijos nos va a usar, le pertenecemos a Él. ¿Qué vamos a hacer cuando estemos en esa situación? Por esa razón, yo le doy gracias a Dios de que cada uno de ustedes que están aquí puedan recibir la palabra. Qué bueno que están aquí, y yo espero con todo mi corazón que sigan viniendo aquí, que sigan yendo a los estudios, que en la semana tengan comunión con el Señor, porque se va a presentar esa oportunidad. Ok, vimos que Dios lo orquestó de tal manera que se encontraran en un punto el hombre de Dios, que fue Felipe, y el hombre que tenía necesidad de recibir la palabra, el etíope. Ok, ahora vamos a ver un segundo caso. Este segundo caso es el de Cornelio, y un hombre de Dios que es Pedro. Ok, ahora sí vamos a Hechos 10 y vamos a leer versos del 1 al 6. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora
hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Y otra vez vemos, le da exactamente la ubicación a la cual tiene que llegar. Al mismo tiempo que le dice a él, al mismo tiempo Dios está trabajando con el corazón de Pedro. Cuando nosotros nos acordamos en el pasado, ¿quién era Pedro? Pedro era uno de los hombres más religiosos de ese tiempo y era seguidor de Jesús, pero la religiosidad estaba dentro de él, muy muy fuerte. Acabamos de leer que él, cuando le dijo Jesús mismo, le dice, mata y come, cuando bajó ese lienzo, él dijo, no Señor, o sea, a Jesús le dijo, no, ¿cómo crees? Pues si yo nunca he comido algo inmundo. Bueno, y dice que en esto estaba Pedro pensando qué significaría la visión cuando llegaron estos hombres enviados por Cornelio, tocaron la puerta y el Espíritu Santo les dice, desciende y ve con ellos. Entonces Pedro ahora acepta hacer eso. Entonces, con esto quiero decirles que cuando Dios va a trabajar con nosotros, si nosotros nos disponemos, nos va a dar unas especificaciones claras para que no nos confundamos en qué es lo que tenemos que hacer, si realmente le queremos servir. Ok. Ahora me gustaría mucho que analizáramos algo que me pareció muy importante y que es algo que nosotros vemos en el mundo actual y cotidiano. ¿Quién sería Cornelio a la luz de nuestro tiempo? En ese año, en el 2017, ¿quién sería Cornelio? ¿Y quién sería Cornelio a los ojos del mundo? O sea, la gente que mira a Cornelio, ¿qué ve en Cornelio? Otra vez vamos a leer los versos 1 y 2 del capítulo 10. Y dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Hasta aquí, un hombre normal, ¿verdad? Dice, un centurión de la compañía llamada La Italiana. Aquí ya estamos mirando que era un oficial importante que trabajaba para el gobierno más importante del mundo en ese tiempo. Es como si dijéramos un oficial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de Norteamérica. O sea, ya con eso nada más sabemos que era alguien importante. Alguien a quien las demás personas le ponen atención solo por el hecho del título que lleva. Ok. Piadoso. Imagínense para mis hermanas y para mis hermanos que estamos aquí, que cuando alguien tuviera que decir quién es fulanita o quién es mangana o quién es mangana o farangana, o sea, cualquiera de nosotros, quién es José, que dijeran, es un hombre piadoso o es una mujer piadosa, ¿no creen que es algo muy bonito? Ese nombre piadoso conlleva a muchas más cosas. Ok, es piadoso. Número 2 dice temeroso de Dios. Y ese temeroso de Dios tiene algo muy grande a su alrededor, porque dice temeroso de Dios con toda su casa. Estamos hablando de que era un hombre recto que intentaba hacer lo bueno delante de Dios. Era un hombre que sabía que Dios lo observaba en cada momento. O sea, él trataba de comportarse bien porque sabía que Dios lo miraba en todas las cosas. Y sabía que Dios miraba sus pensamientos y miraba hacia dónde iban sus ojos. O sea, es algo muy importante, pero este hombre no solamente lo sabía él, sino que él se lo había enseñado y comunicado a sus hijos, a su esposa y a la gente que estaba a su alrededor. Este hombre era alguien que era diligente y discipulaba a su familia. Estamos hablando de alguien, en este tiempo sería alguien muy importante, ¿verdad? Con una bonita familia, con una buena familia y con un nombre a seguir. Ok. Que hacía muchas limosnas al pueblo. Era un hombre generoso. Cuando habla del pueblo, está hablando del pueblo de Dios, está hablando de los judíos. En este tiempo sería alguien que ayudaría mucho a las iglesias, que estaría haciendo donaciones importantes para que las iglesias se sostuvieran, para sostener las organizaciones como las misiones, para sostener a los orfanatos o los lugares de asistencia pública.
Sería una persona con muchas cualidades. Estamos hablando de ese Cornelio en este tiempo. Era muy generoso. Otra cosa, oraba a Dios siempre. O sea, tenía una comunicación o un estilo de vida en el cual siempre estaba orando. Me imagino que tenía sus tiempos determinados para hacerlo, ¿verdad? Ahora viene algo más importante. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Un ángel vino y le habló por su nombre, pero vamos a ver. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día. La hora 9 del día eran las 3 de la tarde. Entonces vamos a decirlo así. Este vio claramente una visión como a las 3 de la tarde, que un ángel de Dios entraba hasta donde él estaba y le decía a Cornelio. ¿Saben una cosa? Este hombre estaba orando a las 3 de la tarde, pero este hombre había estado orando desde que amaneció. ¿Cómo sé que había estado orando desde que amaneció? Ok, les voy a decir porque ese es un secreto que Dios me reveló, pero no me lo reveló aquí sin ver todo lo demás. Cuando seguí leyendo el capítulo me di cuenta de que había estado orando desde temprano y me di cuenta de que este hombre estaba en ayunas. ¿Cómo lo supe? En el mismo verso, capítulo 10, nos vamos al verso 30. En el verso 30 es cuando ya viene Pedro y está enfrente de él y están platicando los dos. Y Pedro le dijo, ¿por qué me hiciste venir? Y dice, entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas. Y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestidos resplandecientes. O sea, este hombre había estado orando todo el día, eran las 3 de la tarde, él seguía en ayunas orando, había preguntado algo al Señor y el Señor le mandó un ángel para que le contestara. Él mirándole fijamente y atemorizado le dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Recibió una respuesta de parte de Dios y le envió un ángel. Ok. Envía ahora pues hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de un Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Hasta aquí, si leemos hasta aquí, y si este hombre se presentara en cualquiera de las iglesias cristianas, bueno, no en cualquiera, pero casi en cualquier iglesia cristiana, y dijera, yo soy Cornelio, y todos supieran quién era Cornelio con todos esos antecedentes, y dijera, yo estaba en oración, había estado en ayunas hasta las 3 de la tarde, y un ángel se presentó y me dijo así, les aseguro que hasta le pondrían una alfombra roja cuando viniera, y luego lo anunciarían en el radio, lo anunciarían en la televisión, se juntarían muchas iglesias a ver qué le dijo el ángel. Y todo esto sería algo ilógico. Este hombre había, con todas estas cosas buenas que tenía, había estado preguntándole algo al Señor, pero saben, este hombre no era salvo. Este hombre no conocía a Jesús. Era un buen hombre, pero no era salvo. O sea, no tenía nada que comunicarle a un hijo de Dios. ¿Cómo sé que no era salvo? Ok. También lo supe por revelación, pero estudiando las Escrituras. Cuando vamos al verso, en el capítulo 11, en el verso 14, desde el 13 les voy a decir. En este capítulo, el apóstol San Pedro regresa a Jerusalén y en Jerusalén le están pidiendo cuentas. Le dicen, ¿cómo es posible que te hayas ido a meter a la casa de un gentil? Porque para ellos era algo muy malo. Ellos no podían participar de comer con un gentil ni platicar con un gentil, nada, menos ir a estar en su casa. Entonces Pedro había roto una ley judía. Entonces Pedro está diciéndoles por qué razón fue con este hombre gentil y le dice, quien nos contó cómo había visto en una visión en su casa, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso de pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa.